En la clase de hoy vamos a aprender a cortar telas con nuestra regla y nuestro cúter. Concretamente vamos a cortar hexágonos perfectos sin usar ninguna plantilla. Lo primero que tenemos que decidir es el tamaño de nuestro hexágono. Vamos a tomar como referencia su altura, es decir, la medida que va de lado a lado. Vamos a imaginar que queremos un hexágono de 10 centímetros. Vamos a poner nuestra regla con el 1 hacia adentro, como estás viendo en la imagen, y vamos a alinear la señal de 10 centímetros con el borde de la tela. Asegúrate también que tanto el borde lateral como el inferior y el superior coinciden con señales de la regla para que te quede un corte perfecto. Y vas a cortar esta tela a 10 centímetros, que es la altura que hemos decidido para nuestro hexágono. Puede ser buena idea que utilices retales para practicar esta técnica. Nos vamos a fijar en que nuestra regla tiene unas marcas señalando unos grados, una marca de 60 y también una de 45 y de 30. La que vamos a utilizar nosotros en esta ocasión es la de 60 grados. Lo que vamos a hacer es hacer coincidir esta línea de 60 grados con el borde de la tira que acabamos de cortar, con el borde de la base, como estás viendo. Ahora lo único que tienes que hacer es apoyar tu cúter contra la regla y cortas por ahí, con esa inclinación. Este será el primer corte de los 4 que vamos a hacer. A continuación, coge tu tela y le das la vuelta de manera que ese corte quede hacia la izquierda. Para hacer el segundo corte vas a colocar tu regla de manera que la línea de 10 centímetros, que era la medida que habíamos elegido, coincida con el borde de la tela, con el borde que acabamos de hacer. Y ahora ya puedes hacer tu segundo corte. De esta manera obtendrás un rombo. Este rombo es el que se va a convertir en hexágono. Para eso vas a tomar la mitad de la medida que habíamos elegido. Como habíamos elegido 10, pues el 5, que es la mitad, la vamos a hacer coincidir con el borde, con los vértices de nuestro hexágono, como estás viendo. Y ahí justo vamos a cortar ese triangulito que sobra en este lado. Cuando lo hayas cortado, simplemente dale la vuelta para que te quede ese pico a la derecha y vamos a hacer exactamente lo mismo. Coloca tu regla de manera que el 5 te coincida con los vértices, como estás viendo. Y además, si te fijas, la línea de 10 centímetros te coincidirá con el lado que acabamos de cortar. Justo ahí, 10 centímetros. Y simplemente lo que tendrás que hacer es fijarte bien en que estas dos líneas coinciden y vamos a cortar este otro triangulito que nos sobra. Este es nuestro cuarto corte y ya tendrás cortado tu hexágono perfecto. Como ves, es una técnica bastante rápida, pero puede serlo aún más si utilizas una tela, por ejemplo, doblada para cortar dos hexágonos a la vez, o si apilas varias telas del mismo ancho para cortar varios hexágonos con un mismo corte. En este ejemplo estoy cortando solamente 2, pero como te digo, puedes utilizar todas las capas que quieras. Estoy haciendo igual, estoy cortando el primer triángulo, haciendo coincidir la línea de 60 grados con la base y después sigo el mismo procedimiento. Lo giro, corto de forma paralela a 10 centímetros o a la medida que hayas elegido, porque yo he elegido 10 centímetros, pero puedes elegir 1 centímetro, 3 pulgadas, 5 centímetros, lo que quieras. Como estás viendo aquí, estoy haciendo el segundo corte para repetir de manera paralela al primero y con una distancia de 10 centímetros. Hago el segundo corte y después, con el rombo que se me va a formar, simplemente hallo la mitad de la medida que había elegido y la pongo coincidiendo con el vértice de ese rombo. De esta manera haré el tercer corte, que será uno de los lados del hexágono, y después lo giraré como hemos hecho anteriormente y cortaré otra vez el último vértice. Esta ha sido una clase muy cortita, pero creo que muy útil. Vete practicando porque próximamente te presentaré un proyecto para hacer con todos estos hexágonos que hemos ido cortando. Espero que te haya gustado y muchas gracias por venir a clase.